Jornadas formativas sobre la reforma laboral del 2022. Ángel Muñoz Rodríguez, abogado, Área Derecho Laboral, Cobo Serrano Abogados. Casi todos, el currículum es desde que nació hace Derecho Laboral, toda su andadura ha sido en despachos y en la especialidad laboral, es el jefe del área de Derecho Laboral del despacho y por aquí se pega él y su equipo con los diferentes problemas en ese ámbito, ¿eh? Así que, cuando quieras. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir, reitero el agradecimiento. Bueno, como os comentaba Diego ahora mismo y como ha dicho el inspector en la primera ponencia, y ya todos tenemos claro, la contratación temporal prácticamente desaparece, lo ordinario será la contratación indefinida y la excepción será la contratación temporal. ¿Eso qué significa? Pues que nos estamos encontrando con independencia de que es cierto que tenemos una cultura de temporalidad, porque el ejemplo que se ha puesto de que en cuanto se recibió la carta de la inspección de trabajo el 70%, el 60% de los contratos temporales se convirtieron en indefinidos es porque la propia empresa no discute si estamos ante contratos temporales o no. La cultura es hacer primero un contrato temporal y luego ya veremos. Pero la realidad es que ahora mismo ya con esta reforma laboral el contrato indefinido es lo ordinario. Entonces, el problema que se puede plantear, la consulta que nos hacen todas las empresas, o la mayoría de las empresas, es si yo por mi actividad tengo que contratar, tengo puntas de producción, habitualmente pues llega después de Navidad y tengo que contratar a 14, 15 personas temporales, que son con las que yo juego un poquito con la producción, es decir, hago contratos temporales y cuando baja la producción pues extingo esos contratos temporales, ya podrán estar mejor o peor hechos, pero bueno, ¿qué puedo hacer ahora si la necesidad es hacer contrataciones indefinidas cuando haya un descenso de esa producción y tenga que ajustar la plantilla a la producción real? Pues como partimos de que la contratación tiene que ser indefinida, eso ya lo tenemos todo claro, lo que vamos a ver son las diferentes posibilidades que tiene la empresa como consecuencia de la reforma laboral y no como consecuencia de la reforma laboral, porque la reforma laboral tampoco ha derogado gran cosa, es decir, hay cosas que se mantienen igual, como los despidos, las indemnizaciones por despidos, no vuelven salarios de tramitación y demás. Pero sí que hay algunas modificaciones en determinadas materias que son medidas de flexibilidad que puede utilizar la empresa para adecuar la producción a la plantilla real y corregir esos desajustes. Hablaremos de los despidos individuales, el despido objetivo, despido improcedente. Cuando yo me refiero a despido improcedente, pues es hay muchas consultas que se están haciendo, también ha planteado Diego en una pregunta, es decir, si yo tengo que hacer un contrato indefinido, pero no sé la necesidad real que voy a tener, cuánto tiempo voy a necesitar en función de la producción que tengo, podré hacer un despido objetivo, podré hacer un ERE, o igual lo que me interesa es hacer un despido improcedente, reconociendo incluso la improcedencia, abonando la indemnización correspondiente a ese despido, y me evito pues tener problemas con la inspección de trabajo en el sentido de que me considere que ese contrato temporal está en fraude de ley y me pueda sancionar, cosa que evito si hago un contrato indefinido. Hablaremos de los ERTES ETOP y los ERTES por fuerza mayor, el mecanismo RED, que es algo que se ha introducido por la reforma, y luego también haremos dos notas en cuanto a la modificación sustancial del contrato individual y colectiva, que básicamente lo más significativo de las modificaciones sustanciales del contrato es que no ha habido ninguna modificación, es decir, no ha habido en la reforma nada en cuanto a esta posibilidad de modificación sustancial del contrato como vía que también puede utilizar la empresa un poco pues para regular su situación y modificar determinadas condiciones cuando se den de contratos, de salarios, de horarios, cuando se den las condiciones para ello. Lo primero que vamos a hablar es del despido improcedente. El despido improcedente, como digo, si tenemos en cuenta que todos los contratos que yo hacía de forma temporal, para evitar el riesgo de si se da o no se da, con independencia de que luego los contratos de obra se puedan hacer con contratos fijos discontinuos, los fijos discontinuos para determinadas actividades va a ser muy complicado. El que tenga una fábrica, el que tenga un taller de reparación de vehículos, el que tenga tal, pues tendrá más producción o menos producción, pues porque tendrá más trabajo, más pedidos, pero ni será previsible, imprevisible, ordinario. Entonces lo normal será hacer contratos indefinidos.
Si llega el momento en el que me baja la producción y tengo un exceso de plantilla y tengo que corregir esos excesos de plantilla, ¿qué medidas puedo tomar? Pues dependiendo, ¿no? Pero una de las opciones es hacer despidos incluso reconocidos como improcedentes. En principio no hay ningún problema en comunicar a un trabajador, por las circunstancias que se consideren, cumpliendo los requisitos, la extinción del contrato. Lógicamente la empresa, si no hay una causa real, porque podremos ver, no, si yo hago el despido, extingo el contrato es porque tengo menos producción, es un despido por causas objetivas. Bueno, pero hay muchas veces que es que la conveniencia empresarial no es una razón objetiva, entonces lo que tengo que tener claro es que es un despido con un trabajador con poca antigüedad que me puede ser más rentable en el sentido económico, no más rentable, yo siempre lo digo con todo el respeto, es decir, el trabajo sagrado, pero puede ser más sencillo para mí hacer un despido improcedente, reconocer la improcedencia, abonar la indemnización, que iniciar un proceso de despido objetivo, que ahora veremos que exige un preaviso de 15 días, la indemnización de 20, si luego el trabajador demanda y hay un procedimiento judicial tendré que pagar la diferencia y demás. Por tanto, una de las opciones, habrá que estudiar cada caso concreto, sería a un contrato indefinido, en el momento que reduce la producción, comunicar la extinción del contrato y si no existe una causa que lo justifique real, reconocer la improcedencia del despido, tener que abonar la indemnización de 33 días por año. Estos despidos no necesitan preaviso, hay que hacer una comunicación escrita al trabajador explicando los motivos y la fecha de efectos. En cuanto a los motivos, pues también hay muchas discrepancias en qué motivo puede ser suficiente para justificar un despido, pero en principio, cumpliendo los requisitos de forma, si se considerara que no existe causa, no estaríamos ante un despido nulo, sino ante un despido improcedente. Y por tanto la consecuencia es abonar la indemnización, que es lo que se está haciendo y reconociendo. En cuanto a ese reconocimiento de improcedencia cuando se comunica al trabajador, el hecho de reconocer ya la improcedencia del despido, ofrecer la indemnización, daría derecho a desempleo. En principio no tendría que suponer ningún problema para el trabajador con el desempleo, puesto que ha cobrado la indemnización pertinente, por tanto no se puede obligar a un trabajador a demandar a la empresa cuando ya se ha cobrado la indemnización correspondiente. Y en cuanto a efectos de IRPF, pues ahí sí que tenemos que tener en cuenta que respecto a IRPF, cuando se hace un despido improcedente y la empresa abona la indemnización antes del acto de conciliación o antes del acto de conciliación administrativa en el SMAC o antes del juicio o la conciliación judicial, pues ahí sí que hay que retener la cantidad abonada a efectos de IRPF. Y eso sí que es una cosa también que tenemos que tener importante, porque cuando son pocas antigüedades y las indemnizaciones son pequeñas, la retención del trabajador no es mucho, pero ya hay jurisprudencia también que establece que en estos casos, si es una indemnización importante, no sé, 20.000 euros, y le retengo porque yo quiero pagarle antes del acto de conciliación 3.000 euros de IRPF, si el trabajador reclama en cantidad, la empresa tendría que abonarle esa cantidad y luego ser la empresa la que solicitara la regularización con Hacienda. Por tanto, este tipo de despidos, abonando indemnizaciones antes del acto de conciliación o antes del acto de conciliación administrativa o judicial, pues sí que solamente tendríamos que tenerlo en cuenta para aquellas indemnizaciones que sean pequeñas. En cuanto a la falta de causa, como decíamos, nulidad e improcedencia, pues está bastante ya reconocido que en caso de inexistencia de causa, cuando la causa que se alega no es suficiente, de hecho todos hemos visto que las cartas típicas de despido, pues que el rendimiento no es el esperado por la dirección de la empresa, y cuando no se justifica suficientemente esa causa, la consecuencia es la improcedencia, no la nulidad. La nulidad solamente sería en determinados supuestos, pues cuando se vulnera un derecho fundamental o cuando no se hace un despido sin seguir el procedimiento en despido colectivo o cualquier otra cosa. Una referencia que pongo aquí en cuanto a los despidos improcedentes en situación de baja médica es porque son muchas las consultas que nos hacen, porque hasta ahora, como se hacían tantos contratos temporales, se contrataba un trabajador, se le hacía un contrato temporal, un contrato por 6 meses. Si el trabajador iniciaba un proceso de baja médica por cualquier cosa, finalizaba el contrato. Si el trabajador continuaba de baja, pues se acababa el contrato y ya está. Ahora, como todos los contratos que se hagan son contratos indefinidos, pues surge la duda de decir, si yo tengo un trabajador que acabo de contratar o tiene poca antigüedad y tiene un accidente de tráfico, una baja por contingencias común, ¿le puedo despedir? No le puedo despedir porque el contrato no va a acabar. En principio sí que se puede hacer un despido de un trabajador cuando está de baja médica por contingencia común,
lógicamente ese despido va a ser siempre improcedente porque no va a tener ninguna causa, pero no automáticamente estaríamos ante un despido nulo, porque para que fuera un despido nulo por realizar el despido estando de baja médica, pues se tienen que dar una serie de circunstancias. Tiene que ser por una baja de larga duración, tiene que ser una baja que se pueda asimilar a una minusvalía. Si ese trabajador que tiene el accidente de tráfico al final pues previsiblemente va a acabar en una incapacidad permanente y demás, pues ahí en ese caso sí que no es conveniente en modo alguno hacer una extinción del contrato, sino esperar a que finalice el proceso. Pero en principio una de las opciones que podemos coger cuando haya que ajustar plantilla, siempre que no pasemos de unos umbrales que ahora vamos a ver, pues sería hacer despidos improcedentes. Tenemos que tener claro que en ese caso la indemnización por despido sería de 33 días por año y demás. Podríamos reconocer el despido directamente al trabajador, pues para evitar tener que acudir a un procedimiento judicial. El trabajador lo podrá aceptar o no, pues si presenta una demanda, pues se reconoce la improcedencia en el acto de conciliación y ya está. En cuanto a los despidos objetivos, es decir, ya no los despidos con reconocimiento de improcedencia, sino cómo quedan los despidos objetivos individuales. Tras la reforma, pues no se han modificado las causas siguen siendo las mismas. La causa económica se establece cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de ingresos, y en todo caso 3 trimestres consecutivos. Esta regulación es exactamente igual que la que había antes de la reforma. En cuanto a las causas técnicas, se producen causas técnicas para justificar el despido cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los medios de instrumentos de producción, y organizativas y productivas, que es lo que más se puede dar cuando ahora yo tenga que hacer contratos indefinidos iniciales porque tengo una punta de producción y luego me baje esa producción y tenga que ajustar la plantilla, pues entraríamos dentro más de las organizativas, sobre todo las productivas. Las organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Y en cuanto a la definición de las causas productivas como supuesto más habitual, insisto, de contratación indefinida por incremento de la producción, que se produzca un descenso y luego tenga que ajustar, se considera, por ejemplo, causas productivas una reducción del volumen de la producción contratada que provoca dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa, y como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que las atiende. Es decir, que si yo tengo un incremento de producción y tengo que contratar a 10 trabajadores indefinidos y se baja la producción y de esos 10 tengo que despedir a 7, pues sí que podría acudir a esta causa productiva. ¿Qué ocurre? Pues que habrá que valorar la antigüedad que tiene, el salario que tiene, si me interesa iniciar un procedimiento de despido objetivo, que ahora veremos que exige unas condiciones, un preaviso y demás, o bien hacer un despido improcedente. Lo del tema de los despidos improcedentes, que al final se van a hacer muchísimos despidos de estas características, porque la gente los empresarios no vamos a correr riesgos a la hora de tener que contratar, y salvo los casos más claros que ya se vayan estableciendo criterios para el fijo discontinuo y demás, pues la gente va a hacer contratos indefinidos y luego los tendrá que despedir. Pero es muy importante tener en cuenta que esos despidos que se hagan, que al final o se reconocerán o se declararán improcedentes, no nos puedan limitar nuestra actividad, porque si necesitamos, yo no sé, si luego hay subvenciones, hay bonificaciones, luego hay que concurrir a concursos públicos o alguna que nos exija no haber hecho despidos en los últimos meses, pues eso sí que lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque en ese caso sí que tendríamos que ver si esa subvención, esa bonificación permitiría ceder si estamos ante un despido objetivo, es decir, cuando es un despido por causas económicas sí podemos, y no cuando es improcedente, pues entonces nos tendríamos que olvidar de la improcedencia. Pero fuera de ahí, en contratos que tengan poca antigüedad y demás, normalmente es más fácil hacer un despido improcedente que un despido por causas objetivas. Pero bueno, serán las causas, que las causas son las mismas que antes de la reforma, y si tenemos que hacer un despido objetivo, pues la forma, tenemos que hacer la comunicación escrita, tenemos que comunicar los motivos, la fecha de efectos. En cuanto a los motivos, pues cuanto más justificada esté la carta de despido objetivo, pero esto no es nuevo, esto ha sido siempre así, el trabajador tiene que tener un conocimiento lo más exhaustivo posible de los hechos que motivan el despido. Cuando hay muchas cartas de despido que se ven por ahí, pues pondremos a su disposición si así lo requieren, o sea, en la carta de despido hay que dar toda la información, y si la información es
que se contrató a tantas personas en esta fecha por este volumen de producción y ahora tenemos un volumen de producción inferior, esa es la causa que lo determina. Hay que poner a su disposición la indemnización de 20 días por año de servicio. En cuanto a lo que se habla al principio, en la presentación y después de la norma del pacto que ha habido para publicar esta norma, la realidad es que sí que es cierto que al final ha sido, entiendo, mucho menos perjudicial tampoco la palabra, sino mucho menos profunda de lo que parecía, porque parecía que se iban a modificar un montón de cosas, como por ejemplo los importes de la indemnización, que se iban a volver a las indemnizaciones anteriores, que iba a haber salario de tramitación, algo que sí hubiera sido un asunto muy complicado, pero bueno, la reforma en eso no se ha metido, por tanto la indemnización sigue siendo igual, 20 días por año, exige un preaviso de 15 días, si no se da el preaviso en el caso del despido objetivo hay que abonar esa indemnización. Por eso, si tengo que extinguir un contrato de 6 meses, es mejor hacer un despido improcedente, porque si no tengo que pagar 20 días, tengo que dar 15 días de preaviso, y si el trabajador me demanda, luego le tendré que dar la diferencia entre los 20 y los 33, pero no podré compensar con el preaviso. En cuanto al reconocimiento, pues aquí no hay ninguna duda. En el momento en que se le comunica la extinción del contrato, pues tiene acceso al desempleo y el IRPF está exento de retención, no tiene que retener nada. Y en cuanto a las consecuencias, si hace un despido objetivo y se considera que las causas no están justificadas porque ese descenso de la producción, como he dicho al principio, es una razón de conveniencia empresarial, a mí me interesa porque con el mismo número de personas puedo sacar la misma producción, eso no está justificado. Por tanto, al final, si se declara que es improcedente, le tendré que pagar la diferencia y punto. Solamente será nulo un despido objetivo, pues como cualquier otro despido, extinción de contrato, cuando se vulnere un derecho fundamental. Si hago un despido objetivo de una trabajadora embarazada, pues lo normal, si no se acredita, pues es que se declare nulo. Lo normal no, es que se declare nulo. Si tengo reducción de jornada por cuidado de hijos, o si es por vulneración de derecho fundamental, porque haya convocado elecciones o se presente como candidato por cualquier cosa, será nulo. Y también será nulo, como veremos ahora, cuando yo haga despidos objetivos individuales saltándome el umbral, porque a ninguna empresa le gusta hacer un despido objetivo. También lo hemos comentado antes cuando hablábamos de los contratos de fin de obras, nuevos contratos en la construcción, porque si yo tengo 17 contratos de ese tipo y los extingo, pues los he extinguido, pero si tengo 17 contratos que tengo que hacer un expediente, constituir comisión negociadora, tengo que negociar con los representantes de los trabajadores y siempre, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, como se trata de evitar a toda costa tener que hacer un expediente, porque da mucho miedo a las empresas y luego también a los despachos, a las asesorías, muchas veces pues no les gusta, no estar muy habituados a este tipo de procedimientos y no nos gusta a nadie complicarnos la vida. Siguiendo un poco el hilo de lo del fijo discontinuo, que tampoco hemos estado comentando en el café, y tampoco es tan complicado el fijo discontinuo, es decir, termina, me das en el contrato un domicilio donde te haga una notificación en España y te mando un burofax en España, que son 12 euros y ya lo tengo solucionado, si viene como devuelto. Pero bueno, el tema de los despidos colectivos da muchos problemas porque la gente no quiere hacer ERES. Tampoco es tan complicado, pero tenemos que tener en claro que si hacemos más de los que nos corresponde, nos declararán nulos, y además nos pueden declarar nulos los anteriores, como también veremos. O sea que la consecuencia puede ser importante. ¿Cuándo hay que hacer un ERTE? Pues hay que hacer un ERTE, como sabéis, pues cuando afecta a 10 trabajadores en las empresas que ocupen a menos de 100, el 10% en las empresas entre 100 y 300 trabajadores y 30 en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. Computan las resoluciones de contrato, es decir, si por no tener que hacer el ERTE voy a hacer fin de contrato temporal o voy a hacer modificaciones, ahora vamos a ver lo que computa y lo que no computa. En síntesis, tampoco vamos a entrar en profundidad, luego hay 1000, pero con una forma general. Pues computa la extinción del contrato por incumplimiento del empresario, del artículo 50, computan los despidos disciplinarios declarados o reconocidos como improcedentes, computan las extinciones por fin de contrato en caso de contratación temporal fraudulenta y las extinciones de los contratos temporales antes de su finalización. Todo esto, como se ha dicho también, se corresponde a la jurisprudencia que lo desarrolla en los contratos anteriores temporales. Ahora que los contratos temporales van a tener una regulación, pues de aquí al futuro pues puede haber muchas matizaciones. Y luego también computan la rescisión de un contrato de trabajo a raíz de la negativa del trabajo de aceptar una modificación. Si yo le comunico al trabajador que va a hacer un traslado, que tengo que cambiar el horario, que tengo que cambiar el salario, y el trabajador no lo acepta,
tiene derecho a la extinción del contrato, pero esa extinción sí que computaría a los efectos del umbral del despido colectivo. No serían computables la finalización del contrato temporal, la expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio. Estamos hablando de un contrato temporal válidamente celebrado. El mutuo acuerdo, salvo si se articula a través de bajas anticipadas o jubilaciones anticipadas, en ese caso el mutuo acuerdo tampoco contaría, no contaría ni la jubilación, ni la invalidez permanente, ni la baja voluntaria del trabajador, y tampoco contaría lo que es el despido objetivo por incapacidad sobrevenida, la ineptitud o falta de adaptación al puesto de trabajo. En ese caso tampoco computarían el número de extinciones. El despido disciplinario procedente tampoco computa. Ahí poníamos, pongo lo de referencia a ausencia de demanda porque está habiendo también bastantes. ¿Cuándo es un despido procedente? El despido procedente yo no puedo reconocer que es un despido procedente. El despido procedente será procedente si así lo dice un juez. Y para que un juez lo diga tiene que haber una demanda. Y el único que puede demandar es el trabajador. ¿Qué ocurre si el trabajador no demanda? Pues si el trabajador no demanda, pues habrá que entender que el despido disciplinario es procedente. ¿Por qué digo esto? Porque también hay que tener mucho cuidado porque se ha dado con el tema del mantenimiento del compromiso de empleo en los ERTEs famosos, cuando la gente se tenía que reincorporar después de tanto tiempo en el ERTE, pues decía que no se quería reincorporar. Y el empresario le decía, pues mira, yo lo siento en el alma, sabéis que por desgracia lo de no, me despides, el paro, no sé qué y tal. Yo no puedo hacer un despido ni me voy a arriesgar a hacer un despido para que luego se declare improcedente y afecte a mi obligación de mantenimiento de empleo. Pues los trabajadores o dejaban de ir, llegaban tarde, no se querían incorporar, cualquier cosa, y no presentaban demanda, y si no presentan demanda, en principio no se podrá decir si el despido es procedente o improcedente. Todo esto sin ir al fraude de ley, es decir, si resulta que hago 15 despidos y 7 trabajadores son despidos disciplinarios y no me demandan, pues eso no se lo va a creer nadie, eso se va a ver claro que es un fraude de ley, que es una concurrencia entre la empresa y el trabajador para evitar, y ese tipo de cosas, pues por supuesto que son sancionables por la Inspección de Trabajo. Y los despidos que se encuentren pendientes de sentencia o juicio. La unidad de referencia, para hacer un despido colectivo hemos dicho el número de trabajadores, qué despidos son los que cuentan o qué extinciones de contrato son las que cuentan y cuáles no, y luego también tenemos que tener la unidad de referencia del cómputo. Es colectivo si supera el umbral afectando a la totalidad de la plantilla. Como hemos dicho antes, pues si tengo más de 300 y despido a 35, pues tengo que hacer un despido colectivo. Y también es colectivo si supera el umbral afectando a un único centro de trabajo. Puede darse el caso que tenga una empresa de 300 trabajadores, tengo que despedir a 25 de un centro de trabajo que tiene más de 20. Si supera el umbral en ese centro, es decir, en cómputo de la empresa, no llego a 30, pero en cómputo del centro de trabajo sí. Entonces también tenemos que hacer un expediente de regulación de empleo. El periodo de referencia es de 90 días. Esto ha sido siempre así, son 90 días consecutivos, se tienen en cuenta todas las extinciones que se hayan producido y se toman en cuenta los 90 días anteriores y los 90 días posteriores a la fecha del despido. Por tanto, hay una garantía frente al fraccionamiento, es decir, para evitar que las empresas, para no hacer un ERTE, lo que hagan es, hago 7 o 10 despidos, y a los 90 días hago otros 10, y luego hago otros 10, pues también una garantía frente al fraccionamiento de los despidos por la misma causa en periodos sucesivos de 90 días. Los despidos efectuados a partir del momento en el que se supere el límite serán considerados en fraude de ley y declarados nulos y sin efecto. Esto es importante por lo que vamos a ver ahora. Ahora después. Hemos visto que tenemos el número de trabajadores para tener que hacer un despido colectivo, hemos visto los contratos que son computables, las extinciones que son los computables y las que no, hemos visto el ámbito de referencia de la empresa o del centro de trabajo y visto eso tenemos que tener claro que el procedimiento es obligatorio. El empresario no puede legítimamente optar por acudir a ceses ordinarios cuando tiene que hacer un despido colectivo.
aunque abonara indemnizaciones superiores. Si se tiene que hacer un expediente, se llegará a un acuerdo, se pactará o se abonará la indemnización que se pacte, pero no es algo que el trabajador, o sea, que el empresario pueda optar. Tiene que seguir, si se dan las circunstancias, siempre el procedimiento de despido colectivo. Y el fundamento de esta obligación se dice que porque no intervienen solo los intereses empresariales, sino también se atiende a intereses públicos y de los propios trabajadores. Cuando, como hemos dicho antes, los efectos sobre los despidos efectuados sin seguir los trámites, pues en ese caso estaríamos ante un despido nulo. Tenemos que ser súper cuidadosos con esto, porque no habrá nada más fácil que acreditar esto en un juicio. Es tan sencillo como hacer el despido, cuando llegue el momento del juicio, solicitar un certificado de vida laboral y vamos a ver todos los contratos que hemos hecho y todas las extinciones que se han hecho. Entonces, si se supera el umbral, sabemos que ese despido en concreto se puede declarar nulo. Si un despido se declara nulo, pues ya sabemos, la readmisión obligatoria del trabajador, el abono de los salarios dejados de percibir y demás. El pago de la seguridad social, la devolución de las prestaciones por desempleo. Y los efectos de la declaración de nulidad respecto a las estaciones anteriores, puede ser el caso de que hayamos hecho más número de trabajadores, unos los hayamos conciliado, otros no los hayamos conciliado, unos me han demandado, otros no, pero llega uno y me declara y me demanda y hay una sentencia que dice que el despido es nulo. ¿Qué ocurre con los anteriores? Pues como la ley declara nulas todas las extinciones, podrán, respecto a las extinciones anteriores computables, respecto a los que queden pendientes, podría tener la consideración de cosa juzgada y, sobre todo, sobre los ya concluidos, el trabajador puede solicitar recurso de revisión, puede, si ha llegado a un acuerdo con la empresa, un acuerdo judicial, solicitar la nulidad en la transacción por vicios en el consentimiento, entendiendo que ese despido era nulo y cuando aceptó no conocía las circunstancias de esa nulidad. Y, bueno, en todo caso, estas situaciones concretas deben resolverse en procesos individuales. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que, como primera conclusión, sabiendo que vamos a tener que hacer la mayoría de los contratos indefinidos, tenemos que ver qué medidas podemos tomar o adoptar en caso de que, ojalá y no, pero haya que corregir ese exceso de jornada con la situación de producción real. Y de esos contratos que he tenido que contratar de forma indefinida los tenga que extinguir. Pues puedo hacer despidos improcedentes siempre con esas condiciones y requisitos, sabiendo cuándo me puede interesar y cuándo no, o puedo hacer despidos objetivos, pero siempre teniendo muchísimo cuidado con los umbrales, porque si no se pueden declarar nulos, nos pueden sancionar, tendremos que pagar salarios de tramitación y demás. Por tanto, lo tenemos que tener muy en cuenta. Hay empresas que se arriesgan mucho y van haciendo despidos paulatinamente y, bueno, ya veremos. Si el trabajador me demanda, pues ya trataré de conciliar con él. Sabiendo que es un despido nulo, pues cuando llegue el momento de la conciliación judicial, pues a lo mejor en vez de ofrecerle los 33 días, le ofrece 35, porque todavía me sigue interesando. Pero, en fin, eso ya son riesgos que se corren, que al final, por mi experiencia, la gente no quiere nulidades, la gente no quiere volver otra vez a trabajar en la empresa, la gente lo que quiere es llegar a un acuerdo económico y ya está. Pero que lo sepáis, que es importantísimo tener en cuenta que todo lo que sea hacer este tipo de extinciones de contratos por goteo, tratando de no cumplir, ahora le digo que, en fin, hay que tener mucho cuidado. Esto en cuanto a los despidos colectivos. ¿Cómo quedan como medida de flexibilización? Es decir, lo que se establece en la ley, la reforma lo que trata de introducir es, si tengo que hacer muchos contratos indefinidos, voy a dar herramientas a la empresa para que cuando llegue el momento pues tenga la posibilidad de flexibilizar esta situación y poder ajustarse a esas reducciones o a esas variaciones en la producción que pueda tener. Para eso están los expedientes de suspensión de contrato y reducción de jornada por causas ETOP, que hay pequeñas variaciones, es decir, este tipo de expedientes, lógicamente, pues ya se contemplaba en la normativa anterior. Estos expedientes de suspensión de contrato y reducción de jornada lo que permiten al empresario es, de forma unilateral, reducir temporalmente la jornada o suspender los contratos de trabajo de la totalidad o de parte con base a causas ETOP, que son las mismas, sin más requisito que el de seguir un procedimiento, o sea, sin más ni menos, es decir, que
que si, aunque tenga que afectar a un solo trabajador, con independencia de la plantilla y con independencia de los trabajadores afectados, siempre tengo que seguir el procedimiento. ¿Vale? ¿Qué novedades tiene? Bueno, pues se establece de una forma ya definitiva, porque así lo dice la norma, que las medidas preferibles son de suspensión de contratos y reducción de jornada a la extinción de las relaciones laborales, porque lo que se pretende es el mantenimiento del empleo, así lo dice la norma, y esto, en fin, está bien, aunque esté relacionado con lo segundo, porque dice medida de flexibilidad de carácter temporal. Se supone que cuando yo tengo una situación temporal, tengo que corregir la producción, porque tengo menos producción, pero si es algo definitivo, no sería si tiene carácter estructural, no sería el sistema. Si van a ser definitivas en el tiempo, lo que tendría que hacer es un ERE, de forma definitiva ajustar la plantilla. Pero, como las medidas preferibles son las de suspensión de contrato y reducción de jornada, pues siempre que estemos ante una situación de estas características y tengamos que hacer un expediente, incluso aunque no tengamos claro si el futuro va a ser tener que hacer un ERE al final, porque la situación no es tan temporal como parece, siempre es conveniente, cuando hagamos este expediente de suspensión de contrato, cuando estemos negociándolo con el periodo de consultas y demás, pues tratar de alcanzar un acuerdo aquí con los representantes de los trabajadores, con la comisión negociadora, incluso cediendo en algunas determinadas cuestiones, porque una vez que ya tengamos, por decirlo de alguna manera, acordado entre las partes que existe la causa que da lugar a la suspensión o reducción del contrato, si ésta se mantiene en el tiempo, pues luego será más fácil poder al final tener que hacer un expediente de extinción de contratos. El procedimiento se inicia mediante comunicación dirigida a los representantes de los trabajadores o directamente a los trabajadores de no contar con representantes. Una vez que se ha iniciado este procedimiento, hay que constituir la comisión negociadora. La comisión negociadora de los expedientes de suspensión temporal del contrato se hace con los representantes de los trabajadores, con el comité de empresa o con los delegados de personal. Y en aquellos centros que no tengan representantes de los trabajadores, sí que se puede nombrar una comisión ad hoc formada por los propios trabajadores de la empresa. Esto también es importante porque se pensaba que se iba a modificar a los efectos como cuando estaban los ERTEs por fuerza mayor, de que si había que hacer un ERTE había que comunicar a los sindicatos mayoritarios y demás, pero en principio no se modificó el artículo 41 y por tanto los propios trabajadores pueden formar esa comisión, o si no quieren formar la comisión, lo que sí pueden es designar dentro de los sindicatos mayoritarios a quien les represente para la negociación. Se reduce el plazo de 7 a 5 días y cuando no haya representación de los trabajadores, de 15 a 10, y una vez que está constituida la comisión se produce la comunicación a la autoridad laboral y la apertura simultánea del periodo de consultas. La duración del periodo de consultas no puede ser superior a 15 días, 7 en empresas de menos de 50 trabajadores, mínimo hay que hacer 2 reuniones separadas por más de 2 días y menos de 7, y la primera reunión nunca puede ser antes de que pase un día desde que se inicie el periodo de consultas. Esto luego al final la gente, si hay pacto entre las partes, se hace lo que quiere, se reúnen las veces que sea necesario, se puede hacer todo en una sola reunión si hay acuerdo, en fin, se pueden ampliar los plazos, se pueden hacer más reuniones, siempre que haya acuerdo entre las partes en la comisión negociadora no hay ningún problema. Y una vez que finaliza, pues hay que comunicar a la autoridad laboral la decisión final en el plazo máximo de 15 días y en caso contrario pues se produce la caducidad del expediente. Luego, la empresa tiene que notificar la medida a los trabajadores afectados, son los trabajadores los que tienen que solicitar la prestación por desempleo. Si hacemos un expediente de regulación de empleo, de suspensión temporal de contratos, lo hacemos por 1 año y lo que pactamos es que pues la medida va a empezar dentro de 25 días. Pues se comunica a la autoridad laboral y se dice cuándo va a tener efecto la medida y son los trabajadores los que tienen que solicitar al SEPE la prestación. Y como digo, los efectos entrarían en vigor desde la comunicación de la decisión final, salvo que se contemple una posterior, es decir, hasta que no se comunica a la autoridad laboral no puede entrar en vigor, y si lo que podemos es una fecha posterior. La duración de los ERTEs, pues la duración de los ERTEs es la pactada, se puede pactar una duración, no hay un límite.
y ya se recoge de una forma clara la afectación y desafectación. Durante la aplicación del expediente, informando a la representación legal de los trabajadores y previa comunicación al SEPE y a la tesorería. Se puede afectar y desafectar a los trabajadores en las condiciones que se haya pactado en el ERTE. Aquí ponemos lo de la comisión de seguimiento porque siempre es conveniente, nosotros lo hacemos así, se forma una comisión, cuando normalmente son los mismos de la comisión negociadora, pero si no se forma una comisión de seguimiento, para que sea a esas personas a las que la empresa le tenga que comunicar la afectación y desafectación, para que a su vez ellos lo comuniquen a los trabajadores y la empresa la que tiene que hacer pues las comunicaciones al SEPE, a la tesorería y demás. Pero bueno, que una medida alternativa, cuando tengamos un exceso de plantilla, los trabajadores realmente puedan comprobar que hay ese exceso, es hacer un expediente por causas productivas de suspensión de contratos, que nos permitirá, en las condiciones que pactemos, pues poder, en función de la producción, afectar y desafectar a trabajadores. Podrán ser suspensiones temporales, podremos pactar reducciones de jornada, como medida a no tener que hacer esas extinciones de contrato cuando no haya más remedio. Prórroga. Esto también se introduce por la reforma, se puede prorrogar en cualquier momento durante su vigencia. Siempre a propuesta de la empresa a la comisión negociadora, siempre haciendo un nuevo periodo de consultas como máximo de 5 días y comunicando el resultado a la autoridad laboral en 7. Con la normativa anterior, una vez que finalizaba el ERTE, habría que negociar uno nuevo. Ahora se puede hacer una prórroga del ERTE en cualquier momento. Beneficios en la cotización. Cuando se haga un expediente de regulación de suspensión de contratos, se puede tener derecho a beneficios en la cotización, a bonificaciones, siempre y cuando la empresa se comprometa a un compromiso de mantenimiento de empleo de 6 meses desde la vigencia de la finalización del ERTE y además hacer acciones formativas para los trabajadores. Pero esto es voluntario, es decir, la empresa que quiere lo haga, y si lo hace y cumple estos requisitos podrá tener bonificación. Si no lo hace, no tendrá bonificación, pero tampoco es obligatorio. No se considera incumplido este mantenimiento de empleo en los siguientes supuestos, pues en los despidos disciplinarios procedentes, cuando es dimisión, jubilación o incapacidad permanente del trabajador, cuando se produce la interrupción del contrato fijo discontinuo, y tampoco cuando es un fin de contrato temporal si se formalizó conforme al nuevo artículo 15 y se extingue por finalización de la causa. Limitaciones a la capacidad de gestión. Esto es un tema que ya se incorpora también y es algo que sí que es complicado y está dando poco, también da mucho miedo a la gente de cómo voy a hacer un ERTE, si hago un ERTE porque ahora tengo menos dificultades, pero a lo mejor mañana tengo una punta de producción y es que voy a tener que decir que no a determinados pedidos por estas limitaciones. Hay unas limitaciones a la capacidad de gestión empresarial. Durante la vigencia del ERTE no se pueden hacer horas extras, no se pueden externalizar servicios y no se pueden hacer nuevas contrataciones. Hay excepciones, te dice la norma que cuando las personas afectadas que presten servicios en el centro afectado no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones contratadas, previa comunicación a la representación legal de los trabajadores. ¿Qué son razones objetivas y justificadas? Por razones de formación no hay ninguna duda. Si yo en la empresa de construcción tengo que hacer un ERTE y el ingeniero se va, pues tendré que contratar a otro, no hay ninguna duda, porque si entre la gente que está en el ERTE no tiene esa formación. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en supuestos como, además que es un supuesto real, lo estamos haciendo ahora, lo hemos terminado ahora, hay un ERTE de lo que hablabais de bodas y todo eso? Es decir, yo tengo una empresa que hace eventos o que hace, no sé, formaciones, más o menos tiene reservas y a lo mejor tiene un hotelito y tiene pues una plantilla de 18 trabajadores o de 20 trabajadores, que son los que están habitualmente. Entonces, se reducen mucho las reservas, por lo que sea, pues hay miedo otra vez, cada vez hay una crisis económica importante, la gente sale menos, lo que sea. Entonces resulta que tengo que hacer un ERTE porque yo no tengo producción para todos, y hago un ERTE, lo negocio con los trabajadores sin ningún problema, de tal manera que pues una semana trabaja un camarero y otra semana trabaja otro, una semana trabaja un cocinero y tal. Pero luego resulta que me puede llegar un señor y dice que quiero hacer una boda, o 2 al año, y para hacer esa boda no solamente es que tengo que desafectar a todo el mundo del ERTE, sino que además tengo que contratar por 3 días, será indefinido
fijo y continuo, será temporal, pero tengo que contratar a 10 personas. ¿Qué hago? ¿No las contrato y no hago el evento con el perjuicio que me puede suponer? Pues, pero en ese caso yo entiendo que son razones objetivas. Por supuesto que lo ideal sería dejarlo reflejado en el acta final con acuerdo, para que los trabajadores tengan conocimiento de esta posibilidad, comunicárselo con anterioridad, para que si luego hay una revisión por parte de la inspección, pues que no se considere que se han incumplido las obligaciones del ERTE. También se producen estas pequeñas modificaciones en cuanto a los ERTEs ETOP, y también se introducen los supuestos de suspensión de contrato y reducción de jornada por fuerza mayor. Se incorpora al estatuto el procedimiento de fuerza mayor temporal antes desarrollado por los artículos 31 y siguientes del Real Decreto 1483, y lo que se establece es un procedimiento de fuerza mayor temporal, también se dice ordinaria. Se inicia a solicitud de la empresa a la autoridad laboral y se tiene que comunicar a la representación de los trabajadores. La autoridad laboral, previo informe de la inspección, tiene que dictar resolución en 5 días, el silencio es positivo. La empresa aplica las medidas que estime dentro del periodo autorizado. Si se autoriza por la autoridad laboral durante X tiempo, pues durante ese X tiempo podrá afectar o desafectar, o aplicarlo o no aplicarlo. Pero no se permiten prórrogas, como en el ERTE ETOP. Sí afectaciones y desafectaciones, pero no se permiten prórrogas. Se introduce también un procedimiento de fuerza mayor por impedimento o limitación. Esto lo que hacen, pues introducir las anteriores sistemas que había con los reales decretos cuando la pandemia y todo esto, y entonces se introduce un procedimiento de fuerza mayor por impedimento o limitación, siempre que sea consecuencia de una decisión adoptada por la autoridad pública competente. En este supuesto no es preceptivo el informe de la inspección, y la autoridad laboral ha de autorizar el expediente. Consecuencias frente a la seguridad social en los supuestos de expediente por fuerza mayor. Estos expedientes de fuerza mayor, pues seguramente ya no se den mucho, digo yo. Ya no vamos a estar en la situación que teníamos antes, pero bueno, hay que saberlo. Se mantiene la obligación de cotizar, es decir, durante el tiempo que dure el ERTE, la empresa tiene que seguir cotizando. Se puede solicitar una exoneración de las cuotas con el compromiso del mantenimiento de empleo. No es como el ERTE TOP, que además del compromiso de mantenimiento de empleo, tienes que garantizar las acciones formativas para el trabajador, y se establece una exoneración del 90% en ambos tipos de fuerza mayor, en el que veíamos antes, y en el de impedimento o limitación. Esas son las medidas que se han introducido en cuanto a los ERTE por fuerza mayor, que básicamente son las que había anteriormente, que se introducen en la normativa. Y lo que sí se introduce es este nuevo mecanismo, que es el mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo, que no sabemos muy bien cómo va a ser en sectores muy concretos. Está muy bien pensado, pero no sabemos exactamente al final la aplicación práctica cómo se hará. La finalidad de este mecanismo red, ¿cuál es? Proporcionar a las empresas mecanismos internos de ajuste, es decir, la posibilidad de que ante determinadas circunstancias puedan solicitar suspensiones de contrato, reducciones de jornada, ante situaciones de crisis, cambios cíclicos de la demanda o transformaciones del modelo productivo a nivel sectorial, para lo cual requiere la activación del Consejo de Ministros. Es decir, este mecanismo solamente van a poder las empresas previa activación por parte de la Administración. Si la Administración no lo activa, no se puede solicitar. Y la protección del trabajador se establece mediante un nuevo sistema que es similar a la prestación por desempleo, pero es distinta, es decir, es una nueva prestación de seguridad social. Existen dos modalidades. La cíclica, que son para situaciones coyunturales, globales, que afecte al conjunto de la actividad económica. Mañana viene una crisis espectacular y dice, bueno, pues la empresa que lo considere puede solicitar el mecanismo red y tiene una duración máxima de 1 año. Y luego está la sectorial, que afecta a un concreto sector de actividad, y la duración máxima será de 1 año, prorrogable en 2 ocasiones por 6 meses.
Esto es lo que se oye que iban a hacer para el tema de las agencias de viajes, que son los últimos ya que queda del tema de la pandemia, donde todavía hay más gente afectada en ERTE y demás, pues parecía que este era el sistema que se iba a utilizar. El procedimiento, una vez que el Consejo de Ministros lo activa, es decir, se abre el periodo para poder acogerte a este sistema mecanismo red, se inicia por petición de la empresa a la autoridad laboral y a la representación legal de los trabajadores, requiere un periodo de consultas que es idéntico al ERTE Top, y finalizado el periodo de consultas hay que comunicarlo a la autoridad laboral. Cuando finaliza el periodo de consultas, si requiere, como digo, autorización de la autoridad laboral, que la tiene que dictar en plazo de 7 días, pero si finaliza con acuerdo, no hay problema. Si finaliza con acuerdo, se puede aplicar inmediatamente la medida. Si no hay acuerdo, hay que esperar a que la Administración dicte resolución, estimando o desestimando la demanda. Y en este caso, el silencio administrativo es positivo. ¿Qué ocurre? Que no se trata de un mecanismo automático. No significa que si mañana llega el mecanismo red para agencia de viaje, cualquier agencia de viajes la puede solicitar. No, tiene que justificarlo. Requiere justificación suficiente. Las consideraciones de la Administración, las justificaciones del Consejo de Ministros para hacer su actividad, para justificar su actividad, por sí mismas no suponen causa suficiente para adoptar la medida de suspensión. Es decir, hay que justificar en cada supuesto que estoy en esas circunstancias para poder acogerme a este sistema. Y la Administración dirá si se cumplen o no se cumplen. Pues seguramente que cuando se publiquen, pues se publicará, o sea, cuando se publiquen las empresas los cumplirán, porque habrá unos parámetros y si las empresas cumplen esos parámetros, pues lo podrán solicitar. Difícilmente es que la Administración resuelva de forma negativa, salvo que sean empresas que no estén justificadas y lo quieran utilizar un poco pues, por una forma de quitarse trabajadores del medio. Tiene exoneraciones en la cotización, en la modalidad cíclica que hablábamos al principio, pues son 60% desde la activación hasta el último día del cuarto mes, el 30% durante los 4 meses siguientes, el 20% durante los... Esto está mal, el 20% de los 4 meses siguientes y el 20% de otros meses. A lo mejor es del 4 al 8 o algo así. Es que me he equivocado, no pasa nada. Y luego la modalidad sectorial, que tiene el 40% durante toda la vigencia. Para tener derecho a esas exoneraciones, se exige el compromiso del mantenimiento de empleo y además en la modalidad sectorial desarrollar acciones formativas. Esos son los requisitos para tener las exoneraciones en la cotización. Por tanto, como vemos, tenemos en cuenta que a partir de ahora hay que hacer a todo el mundo contratos indefinidos, eso lo tenemos claro. Ante la duda, pues hacer contrato indefinido y evitamos problemas. Si tengo que hacer extinciones de contrato, pues habrá que ver en qué situación estoy. Si tengo que hacer un despido individual reconociendo la improcedencia, si tengo que hacer un despido objetivo, si tengo que hacer, porque el umbral de trabajadores, un despido colectivo, si puedo optar a una situación de suspensión temporal de contrato por ERTE, por causa SETOP o por fuerza mayor, que fuerza mayor va a ser muy complicado, o bien, si se dan estas circunstancias, pues el mecanismo de flexibilidad. Estas son las medidas que puede adoptar una empresa cuando tenga que ajustar la producción, ajustar la plantilla, lo que tantas veces hemos dicho. Y luego ya, bueno, las medidas de protección social, como he dicho, no es el desempleo, es una medida alternativa, se crea un fondo para pagar a los trabajadores estas prestaciones cuando sea necesario. La solicitud la efectúa la propia empresa al SEPE, hasta el desarrollo del procedimiento es similar al ERTE, hay que comunicar los periodos de actividad y demás. Y la cuantía es el 70% de la base reguladora durante toda la vigencia del contrato. No es como la prestación por desempleo, que varía, aquí con independencia de lo que dure, sería el 70%. Por último, hacer una pequeña referencia a las modificaciones sustanciales del contrato. En cuanto a las modificaciones sustanciales, lo más significativo es que no ha habido ninguna modificación. Entonces, la empresa conserva la potestad de modificar sustancialmente condiciones de trabajo, jornada, horario, sistema de remuneración, como otra medida de flexibilidad, siempre que se den las circunstancias y siempre que se siga el procedimiento. Siempre que se siga el procedimiento. ¿Qué procedimiento es? Solución, creo que tengo que tener, donde antes tenía contratos a jornada completa, ahora tengo que tener contratos a jornada parcial,
cualquier otra cosa, pues puedo, si es individual, si no afecta al número de trabajadores que veíamos antes en el umbral para el despido colectivo, pues lo puedo hacer de forma individual, comunicación escrita, con justificación de la causa y un preaviso de 15 días a la fecha de efectos. ¿Que afecta a un grupo de trabajadores? Pues tendría que hacer un procedimiento de modificación colectiva. Tendría que crear una comisión negociadora, tendría que iniciar un procedimiento de consultas y tendría que finalizar ese procedimiento con acuerdo, y si lo consigo con acuerdo, estupendo, se supone que existe la causa, no tendría ningún problema, y si no es con acuerdo, pues la empresa lo puede imponer, los trabajadores lo impugnarán y ya veremos. Esa impugnación que puede hacer los trabajadores, pues pueden solicitar la reposición a las anteriores condiciones, es decir, pueden solicitar una demanda judicial que diga, oiga, la modificación que está hecha no se ajusta a derecho, yo quiero volver a la que tenía. Pueden solicitar la rescisión indemnizada del contrato a una indemnización de 20 días por año, o pueden solicitar, si consideran que esa resolución redunda en perjuicio de su dignidad personal y profesional, pues solicitar la extinción del contrato con una indemnización equivalente al despido improcedente. Pues ya está. Gracias por vuestra atención, espero no haberos aburrido mucho, y si tenéis alguna pregunta, no me preguntéis. ¿O sí, Diego? No, vamos, ¿Me preguntan o no? Sí, un par de preguntas, sí. A ver, una conclusión rápida, porque lo que os digo, mira, que tiene aquí, que ha hecho 40 minutos, que ha puesto, que lo ha puesto... Soy un poco cansino. A ver, como os dais cuenta, lo que yo os decía esta mañana cuando empezábamos, y es que nosotros le estamos dando muchas vueltas, lo que hay que hacer es perderle el miedo a hacer los expedientes correspondientes, porque de una u otra forma no son tan difíciles. Para que os hagáis una idea, en no sé cuántos expedientes llevaremos hechos en el despacho, pero muchísimos los hemos acordado todos, porque normalmente ha cambiado mucho también la representación de los trabajadores, salvo casos muy excepcionales. Se puede hacer conforme a derecho, y yo os digo una cosa, el principal factor, lo digo siempre en las empresas donde soy consejero, lo que más tenemos que cuidar es el equipo humano. Si no cuidamos el equipo humano no tenemos nada. Si tu trabajador se considera fijo en la plantilla y se considera un señor de la casa, pues normalmente, salvo excepciones, que siempre hay malos, pero normalmente hay más buenos que malos, tú tienes mayor calidad, sin duda, en la gestión de la empresa. Entonces, cuando yo os digo que yo, no sé, sinceramente es que creo que la reforma laboral es buena para las empresas, lo digo porque tenemos trabajadores fijos, es decir, tenemos trabajadores que piensan que su casa es esa empresa. Si los tenemos con contratos, los trabajadores normalmente siempre están buscando la fijeza del su puesto. Eso es una realidad. Y yo creo que lo que antes era, nosotros que llevamos más el tema mercantil, y lo que antes era que te cargabas la empresa en cuanto tenías una bajada de producción porque no había forma humana de resolver los contratos, y etcétera, etcétera, ahora no, ahora tenemos 1000 factores para hacerlo bien en cuanto a la contratación indefinida, y para que si tenemos un problema puntual podamos reducir la plantilla. Y con respecto al que eso también nos ha pasado mucho, es decir, si tienes que despedir más de 10 trabajadores en una empresa de menos de 100, etcétera, 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 no pasa nada, se hace el expediente correspondiente, porque es que nos venís aquí matados, porque es verdad, nos ha pasado muy a menudo que nos viene, no, es que me han dicho que despida primero 6 y luego 3 y luego 4, y el abogado contrario es listo y te pega un meneo que te funde. Pero coño, hazlo bien, si es que no pasa nada, si es que un expediente no es el logro, no es el coco, que no pasa nada, te sientas con los sindicatos y lo negocian. Entonces, lo que yo quiero deciros es, igual que os decía antes, que tenemos que mentalizarnos de que debemos ir a la contratación fija, porque esto es así. También os digo que es que no hay que tenerle miedo a los expedientes de regulación, que no son tan difíciles, que te reúnes con los sindicatos y no te muerden, no pasa nada. Entonces, que esa tendencia tenemos que intentar cambiarla. Venga, 2 preguntas para Ángel. Joder, Ángel, ha sido clarísimo, Pues se agradece mucho. Muchas gracias. Así que, bueno, pues vamos. Jornadas formativas sobre la reforma laboral del 2022.